Bueno, muy buenos días a todos. Una vez más nos volvemos a encontrar para esta jornada de mercados globales y locales. Así que vamos a ir rápido, así cumplimos con la hora o un poquito menos, porque ahora los mercados arrancan antes, así que tenemos que estar más ágiles. Bueno, arrancamos como siempre, contexto global. Bueno, antes que nada, claro, yo voy dando la charla, ustedes si quieren van poniendo en preguntas o en el chat algunas dudas que puedan ir surgiendo y sobre el final repasamos, si podemos todas, si no la gran mayoría. Bueno, arrancamos como siempre, mercados, hacemos el top-down del mundo para la Argentina. La verdad que el mundo está patas para arriba, han pasado y están pasando cosas muy pocas veces vistas en la historia. De hecho, hoy a la mañana nos despertamos, o anoche, con el anuncio que se haría coincidente con el día que sale el dato del core PCE, de la inflación del consumidor, por las nubes, arriba del 6%, y que sigue acelerándose, la decisión política norteamericana de utilizar las reservas estratégicas de petróleo en 1 millón de barriles por día, por hasta 3, 4, 6 meses. Se habla incluso de que las reservas podrían bajar 1/3. Es lo que es una clara intervención, ¿no?, del mercado del petróleo luego de las fracasadas negociaciones con la OPEP para que el aumento de la oferta sea genuino en base a la producción y no a la utilización de reservas estratégicas. Así que claramente estamos viendo cosas extremadamente extrañas y raras. Vamos a tratar de abordar algunas de esas, no tenemos tiempo obviamente para todo y el escenario global es sumamente complejo, en donde claramente de los escenarios que veníamos hablando estamos transitando del segundo al tercer escenario, donde la guerra económica, que era un poco el escenario que había propuesto Estados Unidos, empieza a perder vigencia porque Europa no lo puede acompañar a Estados Unidos en su boicot a Rusia, básicamente porque necesita Europa de esa energía rusa. E incluso ayer Estados Unidos da marcha atrás dentro de todas las prohibiciones que había hecho a productos rusos para todos los productos que tienen que ver con la alimentación, empezando por el más importante de todos, que son los fertilizantes. Con lo cual, definitivamente, la estrategia de Putin, estrategia virus, como le llaman algunos, penetró el sistema económico occidental a tal extremo que resultó muy dependiente de la producción rusa, ya sea de fertilizantes, de petróleo, de gas, de níquel, de aluminio, de acero, que terminó siendo un golpe, o está siendo un golpe durísimo para las economías occidentales. Y ahí van, ¿no?, desarrollándose el conflicto, en donde parece que hay un atisbo de solución de paz, que en los hechos no se concreta, todo se dilata, mientras ese impacto inicial sumamente duro que se observaba en Rusia, en la economía rusa, en la moneda rusa, que pasó de 70 a 160 y hoy ya está operando en 84, quiere decir que la devaluación rusa al final terminó siendo muy poco y por ende el impacto económico que va a sentir Rusia va a ser mucho menor del que se estaba esperando, del que se preveía inicialmente, producto de estas cosas, que no se lo puede desconectar a Rusia del sistema global porque es tal la interconexión que hay que hoy provoca enormes problemas para las democracias occidentales que tienen que enfrentarse a elecciones con votantes muy golpeados.
Entonces empiezan a aparecer este tipo de cosas como las que estamos viendo con las reservas estratégicas de petróleo. El proceso este de Guerra Fría, que es una cosa más estructural, más de largo plazo, claramente va a acelerar el proceso de desglobalización. Todo este mundo que vimos en los últimos 20, 30 años de cadenas globales sumamente integradas, eficientes. Los conceptos que más rondaban eran la eficiencia, la productividad. Eso llevaba los márgenes empresariales a las nubes, a que las ganancias de las empresas sean extremadamente altas, a que el consumidor occidental gane porque los precios de los productos iban para abajo. Todo ese proceso empieza como a ir para atrás. No puede ser un fenómeno de la noche a la mañana, pero se empieza a reconfigurar, ¿no? Entonces, esta situación acelera una cosa que ya había arrancado con Trump y allá por el 2018 y parece profundizarse después de los movimientos realizados por Putin. ¿Qué implica esto de mediano o largo plazo? Bueno, mayores precios de materias primas, países tratando ahora de autoabastecerse en insumos estratégicos. Eso lleva a mayores niveles de inflación, eso lleva a menores niveles de productividad y eficiencia, por ende menores márgenes empresariales. Eso debería hacer que las acciones valgan menos, porque ya no es ese sistema tan pujante y tan favorable para el accionista. El tema del dólar, con la preocupación de cómo Estados Unidos financia gran parte de todos los desafíos que tienen por delante, tanto militares como de infraestructura y reindustrialización. Así que en ese contexto, paradójicamente, en un mundo que todo era tecnología, desarrollo, innovación, criptos, lo que vuelve al radar y lo que mejor anduvo y lo que mejor te defendió tu portafolio fueron los fierros. Es decir, la vieja economía. ¿Quién tenía vieja economía? Prácticamente nadie. Entonces agarra a todo el mundo en offside y obliga a un repensar de los portafolios financieros, que se habían olvidado básicamente de las materias primas y por ende se habían olvidado, por ejemplo, de Latinoamérica. Entonces todo era Asia, Europa, fundamentalmente en su fase tecnológica. Ahí países como Países Bajos sufrieron un boom en la última década, y obviamente Estados Unidos con todo su proceso de innovación y demás. Pero eso es el largo plazo que ya hemos hablado en otras oportunidades. Ahora es interesante enfocar un poco más en el corto de qué es lo que está pasando y hacia dónde podemos ir, y los tiempos de esto, que es lo más difícil tal vez de todo este proceso. Acá había una infografía de Mohamed El-Arian, que la verdad que resumía muy bueno el proceso de cómo se había corrido la curva de escenarios, en donde el escenario más probable, en el que estábamos hasta hace poco, era el de alto crecimiento con alta inflación, y el riesgo era la estanflación, y el mejor de los escenarios es el que había prometido Powell, que era el de la inflación transitoria y alto crecimiento, ¿no? Las sorpresas positivas estaban por este escenario soñado de una inflación transitoria, y la negativa era que por ahí podía haber un riesgo de estanflación. Y acá El-Arian nos dice, esto se corrió, ¿no? Entonces, el escenario que era más probable ahora pasó a ser un posible escenario con una baja probabilidad, que sería el escenario
sorpresivo que mantengamos un alto crecimiento con alta inflación. El escenario más probable ahora pasó a ser el de la estanflación, y hay un riesgo de que el escenario negativo sea el de la recesión, ¿no? Entonces, cambian los escenarios económicos, y esto tiene repercusiones en los mercados, en los activos financieros, y ya lo empezamos a ver. ¿Por qué cambian estos escenarios? Por ejemplo, Europa ya está viviendo una fase de estanflación, con una muy fuerte caída de los niveles de actividad, de confianza del consumidor, de ventas minoristas. ¿Por qué? Porque el consumidor se vio muy afectado con todo el aumento, sobre todo de los precios energéticos, que diezmó su bolsillo y por ende afectó el normal desempeño de las actividades. Fíjense que la caída es tan abrupta como la que vimos en el COVID. Así que es algo que se viene viendo permanentemente en Europa, que nos lleva a pensar en que esa parte del mundo está en una situación complicada. Por ahora el consenso es el del desacople, como que Estados Unidos sigue bien. Fíjense que los datos de ADP que salieron el miércoles, se sigue creando empleo, un poquito menos que los últimos meses, pero bien, los pedidos de seguro de desempleo no están subiendo. O sea, la economía norteamericana es un transatlántico, además tiene el problema energético mayormente resuelto, no tuvo ese shock, por lo menos en el mercado del gas, lo tiene obviamente en el mercado de la gasolina, lo tiene en el mercado de los alimentos, pero como es una economía tan fuerte y además es la mayor economía del mundo, así como lleva un tiempo que se acelere, lleva un tiempo que se desacelere. Entonces vemos como ese desacople, ¿no? En Europa ya mostrando indicadores con fuertes caídas, Estados Unidos aún mostrando indicadores de fortaleza. Esto lo lleva al señor Powell a ponerse tan duro como fue el tightening más rápido y brusco que se hizo, que fue el de Greenspan en el 94-95, que obviamente termina o provoca un efecto dominó con la devaluación de China, que se lleva puesto a México, y posteriormente tenemos la crisis asiática, vodka, Brasil, Argentina. Este es un proceso largo que arranca allá con este primer gran ajuste de 300 puntos que hizo Greenspan, que hoy Powell le ha prometido al mercado una cosa también muy dura, que de alguna manera ya está priceando el mercado. Esto va a ser posible y Powell se va a mantener en esta tesitura en tanto y en cuanto los indicadores le sigan marcando una economía robusta. Mientras los indicadores económicos norteamericanos sigan bien, Powell, que viene demorado en su proceso de ajuste, va a continuar con su política de subas, ¿no? Que ya muchos que lo criticaban antes porque no había subido
ya el año pasado, ahora le empiezan a decir, estás tarde, a destiempo, pero bueno, es necesaria la suba, pero te vas a comprar una recesión. Además, viene el tema de la reducción del balance de la Fed, sabiendo que para la bolsa, los periodos donde la Fed empieza a reducir su balance, que en realidad ahora empieza una etapa de menor expansión, son periodos donde la bolsa tiene algún tipo de complicación. Lateraliza, corrige, le empieza a costar subir en un entorno, cuando miramos el efecto cuantitativo en sí mismo, mucho más complejo, de menos cantidad de plata dando vuelta. El indicador más certero en cuanto a pronosticar recesiones viene marcando una elevada probabilidad de que tengamos una recesión en Estados Unidos en los próximos 18, 15, 20 meses. Acá hay un problema con este indicador que básicamente se anticipa mucho por este efecto que yo le decía transatlántico, ¿no? El tipo que hace 6 meses decidió abrir un emprendimiento, un local comercial o un proyecto de lo que sea, ese tipo entre que sacó los permisos, gestionó la constructora, hizo los planos, comenzó la obra, digamos, son 2 cosas que se están llevando adelante. No se cortan de la noche a la mañana porque se vislumbra hacia adelante un escenario más complejo. Pero bueno, este indicador empieza a alertar que hacia adelante Estados Unidos puede enfrentar un escenario económico más complejo. Es cierto, según marca también la misma historia, que digamos, desde que se invierte la curva hasta que viene la recesión, bueno, hay distintas experiencias que van desde 10 a 33 meses, en donde es el tiempo que tarda la recesión en llegar. Que tiene que ver también a veces no, generalmente, con qué otro nivel de desequilibrios hay o hubo previamente. No es lo mismo si antes tuviste una burbuja inmobiliaria, por decirlo de alguna manera, o condiciones de exceso de crédito que explotan, o algunos países que saltan por el aire porque tienen situaciones de cuenta corriente muy complicadas, o empresas muy endeudadas. Entonces eso va alterando en función de cómo cambia el contexto, ¿no? Bueno, nada, esto muestra un poco lo mismo que el anterior. Acá es donde empieza la conexión con los mercados, ¿no? Cuando uno mira determinados modelos predictivos de cómo van a evolucionar las ganancias empresariales, considerando distintas variables, este es un modelo de KKR, muestran que hacia adelante deberíamos empezar a ver una fuerte desaceleración en las ganancias empresariales, al extremo de tornarse negativas hacia mediados del año pasado, del año que viene. Generalmente los puntos más complejos para los mercados son los cambios de tendencia, ¿no? Cuando pasás de acelerar a desacelerar, ahí es donde tenés los puntos de inflexión, que son cuando los mercados se dan vuelta para arriba, como fue en este caso, o se dan vuelta para abajo, como puede llegar a ser, digamos, este otro caso. Esto engancha con el cuadro del Ariane, ¿no? Si pasamos de un escenario donde todo el mundo está preciando alto crecimiento, por más que haya alta inflación, a uno más de estanflación, eso tiene que tener un impacto en las ganancias de las empresas. Empresas que no están baratas,
en un entorno donde la Fed sube la tasa, en donde va rumbo a reducir el balance, el camino de la Fed uno diría, no, pero la Fed va a poner en punto muerto o va a ponerse en reversa. No lo va a hacer porque la economía norteamericana es un transatlántico. Entonces, acá estamos abriendo un panorama de 20 meses. Cuando uno mira la historia, incluso la bolsa suele subir en los meses siguientes a que se invierte la curva. Y suele tener una muy buena performance hasta que hace el pico, ¿no? El pico a veces es, bueno, 6 meses después de que se invirtió la curva, pero generalmente son 20 meses. ¿Por qué? Porque la bolsa hace techo o la bolsa va, camina, hasta que tenés la recesión encima tuyo. No sirve tanto anticiparse en el tiempo. Uno dice, no, bueno, pará, se invirtió la curva, la Fed está subiendo las tasas, hay un bolonqui mayúsculo, ya hay que salir corriendo de todo. Bueno, no es tan así. Hay una demora en el tiempo que tiene que ver con los flujos, con las ganancias de las compañías, con que siguen saliendo buenas noticias desde el punto de vista de las compañías. Entonces, los modelos hacen que las compañías tengan upside y no hay una rotación o un cambio de portafolio. Ese cambio de portafolio llega cuando ya empiezan las noticias recesivas. Empiezan a aumentar los pedidos de seguro de desempleo, empieza a destruirse la creación de empleo, te caen las ventas minoristas, te cae la producción industrial. Que de nuevo, repito, desde que se invierte la curva, y tomo este tema porque ha estado muy en boga en las últimas semanas, en promedio la recesión puede tardar entre 18 y 20 meses. No es que, hoy listo, se invirtió la curva, entramos en recesión. Entonces hay toda una dinámica que el desafío de uno como inversor es ir transitando ese camino. Bueno, vos sabés que vas rumbo a un destino que no es el más anhelado, pero que en ese camino, hasta ese destino, puede haber oportunidades. Entonces no es cuestión de ponerse negativo hoy y nada más. Empieza a ver en este mercado que es cierto, hizo un techo, corrigió muy fuerte, ahora rebotó. Yo empiezo a ver un cierto parecido con lo que fue el final de la burbuja inmobiliaria norteamericana, en donde en ese final los commodities explotaron, las economías desarrolladas lo sufrieron, los capitales dijeron, bueno, hay que salir de acá, salieron de economías desarrolladas, en ese momento tenía más que ver con constructoras, y se fueron a commodities y a mercados productores de commodities. Entonces, por ejemplo, en este periodo, mientras el S&P en algún momento llegó a bajar 17%, después rebotó, en ese mismo momento uno ve que, por ejemplo, el EWZ sube 50%. ¿Y por qué separo? Podría haber puesto el EM, pero separo los emergentes. Acá podría haber puesto el gráfico de Australia o de Canadá también, que son economías desarrolladas, pero que se comportan como economías productoras de commodities. Entonces, empiezan a andar bien esas economías en el mismo momento que las economías desarrolladas empiezan a andar mal. Y las bolsas desarrolladas corrigen, mientras estas otras tienen un boom. Y ahora, fíjense que este tiempo, estos últimos meses, hemos visto algo parecido, que es lo contrario que veníamos viendo el año pasado, que era el boom por la tecnología, por la innovación, por el ARKK, y nadie le daba bola a las petroleras, a Brasil, por más que estaban regaladas. De hecho, se fondeaban, shorteaban el real para comprar tecnológicas. Bueno, y todo eso se empieza a dar vuelta y los capitales se dan vuelta.
Entonces los capitales empiezan a ir a Australia, a Canadá, a Brasil, a Chile, a Colombia, a Argentina, en un movimiento parecido a este, ¿no? Entonces, fíjense que esto dura prácticamente un año, y es un poco lo que uno tiene en la cabeza. Los commodities, de esto ya hemos hablado en charlas pasadas, han estado olvidados durante una década. El último momento en el que los commodities brillaron fue el 2012, que tuvieron esa década 2002-2012. Ustedes saben que, en términos generales, uno puede ir como dividiendo las décadas, ¿no? La década del 90 fue la década de tecnología y no de commodities. La década del 2000 fue de commodities y no de tecnología. 2010 fue tecnología y no commodities. Bueno, 2020 puede ser commodities y no tecnología. Eso para Latinoamérica es trascendental, porque ningún país latinoamericano pudo brillar durante estos últimos 10 años. Fue todo un desastre. Revoluciones sociales en Chile, revoluciones políticas en Perú, escándalos políticos en Brasil, bueno, en Argentina un presidente atrás de otro trastabillando. ¿Por qué? Porque la última década fue tremenda para los productores de commodities, que ahora se ponen un poco de moda, ¿no? Entonces se desacopla el dólar de los commodities van para arriba a pesar de que el dólar se fortalece, suben los precios de la tierra, suben los precios de las propiedades, como reflejo de ese dólar más débil, suben los commodities, Latinoamérica, que se mueve con los commodities, lo que le decía, la década del 2000, la década del 2010. Con esta suba de commodities al principio, que fue el año pasado, que nos la pasamos todo el año diciendo es una locura lo que está pasando, concentrábamos mucho en Brasil, porque es el mercado por ahí más emblemático, es una locura lo que está pasando, no tiene un sinsentido. ¿Cómo pagan 50 veces las ventas a una empresa tecnológica de dudosa reputación y nadie paga a Petrobras, que paga 30% de dividendos anuales? Bueno, y eso empezó a darse vuelta, empezó a cambiar, y uno empieza a ver un patrón en el cual, de alguna manera, es un poco lo mismo, se dan vuelta los capitales. Salen de tecnología, vuelven a poner el foco en commodities, vuelven a poner el foco en Latinoamérica. Australia, Canadá, cualquiera de todos esos mercados también le fue muy bien. Y ahí es donde viene, digamos, la pregunta para lo local, ¿no? Si esto es una tendencia que, de nuevo, viene después de 10 años en los cuales los portafolios borraron lo que habían escrito en la década anterior, porque la década anterior era como un consenso de que había que tener un 15% de la cartera en commodities. Cuando uno mira cómo estaba la cartera de los portafolios globales hace un año atrás, la discusión era otra, era cuánto había que tener de bitcoins en la cartera global. Ya no se discutía cuánto había que tener de commodities. Habían reducido la posición de commodities a cero. Los commodities eran basura. Los commodities eran no existían, inexistentes, poco trascendentes. Era lo viejo, era lo que contaminaba, era nada, lo contrario al cambio climático, era lo que nadie quería estar involucrado. Los fondos noruegos, el Fondo Noruego de Pensión, desinvertía en petroleras, en mineras, iban por Brasil, por contaminar, por deforestar el Amazonas, toda una cosa que intelectualmente puede tener razón, pero yo la veo medio como cuando ya los reyes empezaban a divagar en la época, ¿no? de los reinados y de los imperios, y empezaban a estar en una sintonía diferente de la sintonía en la cual estaba el pueblo. Y así llegamos a una situación donde falta petróleo,
falta gas, faltan alimentos, falta litio, falta cobre, falta de todo para esta revolución tecnológica que quieren hacer. Y es como siempre pasa, despertarse abruptamente, y en eso se mueven los capitales financieros, que le agregan más volatilidad, especulación. Entonces, lo que tendría que ser un proceso lento de recuperación termina siendo una locura. El mercado del níquel explota por el aire, lo tienen que intervenir, salen a rescatar a los que siempre ganan. Entonces uno da la sensación de que está jugando en condiciones de desventaja, porque cuando pierden plata les intervienen los mercados, y los que le jugaron en contra resulta que terminan haciendo la gran ROFEX con el dólar oficial. Situaciones inéditas para el mundo que conocíamos. Y en ese marco se dan todos esos cambios que parecen empezar a ser positivos para Latinoamérica, para los productores de commodities, y ahí es donde entra Argentina, ¿no? Que está aprovechando un contexto global que es favorable para los países productores de materias primas. ¿Cómo puedes hablar de un contexto global en el medio de una guerra? Bueno, se dieron ciertas condiciones que han transformado este contexto en favorable para los productores de materias primas, que además vuelve a generar una mirada hacia mercados que habían pasado al olvido. La última vez que alguien había invertido de manera importante en Brasil, Chile, Perú, Colombia, tenemos que ir al 2012. Recién leí los otros días una noticia de Anglo Gold que decía que que estaban mirando para invertir 10.000 millones de dólares en Chile bajo determinadas condiciones. Fueron las últimas veces, allá por 2012, que escuchamos hablar de inversiones en el sector de minería. ¿Se acuerdan? San Juan, Catamarca, lo poquito que venía en la Argentina. Chile y Perú eran un boom, obviamente. Que después fueron 10 años de incluso cierre de minas, de todo lo que ya sabemos. Entonces vuelven los capitales a posicionarse en commodities, a posicionar algo en Latinoamérica, un mercado que además, después de una década de ostracismo, es chiquitito, es reducido, es empobrecido. No hay grandes, qué manera de haber opciones de inversión. Países que lograron sobrepasar en su gran mayoría esta década dura, y no son países que hoy, por ejemplo, en Brasil tiene 800 puntos básicos de riesgo país y tiene un centenar de bonos. No, si querés invertir en Brasil tenés que ir a comprar bonos en reales, que ese es el mercado financiero líquido de Brasil. Y ahí vemos nosotros qué le agregamos a esto. Y le agregamos que firmamos con el fondo. ¿Se acuerdan que en diciembre había mucho pesimismo porque íbamos a defaultearle al fondo? Bueno, al final firmamos un programa típico del fondo que trae algo de racionalidad económica, y además, por más que no nos demos cuenta, ya estamos más cerca de las elecciones, estamos a nada de las elecciones, no falta nada para el 2023. Entonces se empieza en el famoso círculo virtuoso para el peronismo de salida a generar la expectativa de un cambio positivo que paradójicamente le termina dando oxígeno al peronismo en el final de su mandato, cosa que le sucede lo contrario cuando gobierna la centro-derecha, y le va mal, que al final de su mandato se da el círculo vicioso de salida, con lo cual se le complica su final de mandato. Bueno, algo de racionalidad en el programa con el fondo, lo de Brasil, el real, ¿no? Que la verdad que esto que está pasando ahora debería haber pasado el año pasado
cuando empezó a suceder en el 2021 y se revirtió inentendiblemente en el segundo semestre, en un movimiento no me cuaja, no me cierra por ningún lado. Este tendría que haber sido ya el proceso donde el real se apreciaba. Llega muy debilitado a fin de año y a partir de ahí arranca un proceso de apreciación brusco, aceleradísimo, en donde baja un mango en apenas 3 meses, se va de 5,80 a 4,70. Y ahí vamos nosotros, ¿no? Con nuestro contado con liqui, nuestros dólares financieros, que íbamos acompañando la mala onda regional para con nuestras cosas, nuestros commodities, nuestro mundo. Y de pronto, bueno, empieza a cambiar la tendencia. Y obviamente que acá hay una nominalidad distinta. Brasil tiene 10% de inflación el año pasado, 6% este año, nosotros tenemos 60%, con lo cual es imposible que nosotros, digamos, no podamos evitar la tendencia alcista. Lo que sí es cierto es que nos empezamos a acoplar a este movimiento más constructivo que viene de arriba hacia abajo y desde acá le hemos aportado un poquito el acuerdo con el fondo y que muy pocos hablan, pero lo que es ya una perspectiva 2023 que hay que empezar a jugar y a considerar. En relación a eso, cuando uno mira la perspectiva 2023, uno encuentra que el nivel de aprobación del gobierno de Alberto Fernández no llega ni al 20%. Y el nivel de desaprobación supera el 80%. Acá vemos en perspectiva lo que le pasó a Macri, el repunte, digamos, preelectoral, que no le alcanzó. Acá partimos de condiciones mucho más extremas, que también uno lo ve en la imagen de los dirigentes, donde solamente tienen imagen neta positiva Javier Milei y Facundo Manes. Pero bueno, los dirigentes de la oposición son los que principalmente muestran mayores niveles de imagen positiva en relación a la imagen negativa. Es decir, que el escenario más probable de acá al 2023 es que haya un cambio de signo político. Si el contexto cambia abruptamente, que es uno de los riesgos, estamos en el medio de una guerra, guerra militar, guerra económica y guerra geopolítica. Conflictos abiertos por todos lados, con decisiones que toman los que gobiernan el mundo, ¿no? Las economías que pesan, como la decisión que toma Estados Unidos de jugarse las reservas estratégicas en pos de las elecciones de este año. Es un poco la pregunta, ¿no? En donde también llama la atención, donde Estados Unidos tenía un control de la OPEP en las últimas décadas, que parece haberlo perdido. Porque lo primero que hizo Estados Unidos antes de liberar reservas estratégicas fue negociar con la OPEP que aumenten en 1 o 2 millones de barriles la producción diaria. Y la OPEP no lo hizo. Entonces, estamos en un escenario muy volátil, donde uno se entusiasma porque ve que este escenario nos empieza a jugar a favor después de una década negra, pero es un escenario muy volátil, con lo cual hay que estar atento a cambios que puedan suceder. Pero cuando uno mira la política, volviendo de nuevo a esto, los dirigentes de la oposición parecen ser los mejores plantados de cara a la elección del próximo año. Uno de los riesgos es que Macri sea uno de los que tenga intenciones de volver. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esto le puede facilitar al peronismo, con algún candidato un poquito razonable, pelearle a la oposición si el candidato de la oposición es Macri, que es
en términos hoy, cuando uno mira el ranking, el peor de los candidatos que podría presentar la oposición. Que es un candidato que por otro lado te podría volver a ganar una interna. Entonces, ahí hay un riesgo, yo lo llamo el riesgo Macri, que además es muy probable que los peronistas manden a votar por Macri en una interna para asegurarse competir con el dirigente menos competitivo de la oposición. Con lo cual, el riesgo es que la oposición quede sumergida en una riña de gallos y eso la debilite y termine socavando sus chances, que hoy son muy concretas, de cara al 2023. Pero acá empieza a haber, así como jugó en contra sobre el final del mandato de Macri, jugó a favor sobre el final del mandato de Cristina, acá hay una cosa que es positiva para los activos financieros argentinos, que tiene que ver con el horizonte 2023. Una pregunta muy recurrente, ya empiezo a leer que hay algunas preguntas en este sentido, es la del dólar. Acá es interesante mirar el poder de compra del dólar, ¿no? El dólar bajó mucho, de nuevo, es un país que tiene nominalidad alcista, tenemos 60% de inflación, pero lo que tenemos que considerar es que el dólar no es un activo barato en la Argentina, por más que haya caído a menos de 200. Primero que recuerden que el mundo se puso carísimo en dólares. Si uno iba hace 6, 8 años a Estados Unidos y gastaba concretamente en almorzar, cenar o lo que sea, 50, 60 dólares, hoy no gasta menos de 100. Y así con todos los ítems. El dólar ha perdido valor, ¿no? Pero si el DXY, las propiedades subieron, los campos subieron, los commodities subieron, la inflación voló, por donde lo mires hay una pérdida de valor del dólar. La Argentina sigue siendo uno de los pocos países del mundo que es barato todavía vivir en dólares. Entonces, ahí tenemos una situación que si el mundo y esto que estamos viendo en este primer trimestre se mantiene, podríamos llegar a ver una situación en la cual el dólar pierde poder de compra. Con esto, ¿qué quiero decir? Y acá hay 3 escenarios simulados, en donde el dólar puede terminar a fin de año, como es la liñita, la gris, en 240, o sea, apenas moverse un 20% en términos nominales en un año de 60 de inflación, en donde el valor del poder de compra del dólar volvería a lo que fue, por ejemplo, el valor del dólar en la época de la última brecha que fue con Cristina, o la época de Néstor y de las condiciones favorables del kirchnerismo inicial, ¿no? Del dualdismo y después kirchnerismo. Entonces, es un escenario que hay que tenerlo en la cabeza porque es un escenario factible, para el cual se necesita que todos los planetas se alineen, que es un poco lo que está pasando hoy. Hoy está alineado el contexto mundial, el regional y hasta diría el local. No, pero si la Argentina es un caos. Sí, pero es un caos donde ahora firmó un programa con el fondo y además hay perspectivas de cambio 2023. Entonces, empiezan a moverse las variables en ese sentido. Viendo lo mismo, cuando uno replica, ¿no?, la performance de los bonos, empieza un tema que es trascendental. ¿Cuántos estuvimos en los últimos dos años hablando? El problema de los bonos es que no tienen cupones. Al no tener cupones, no hay quien los compre. Porque cuando los fondos real money tienen que vender, que son los que compraron acá arriba, tienen que vender porque ya no les sirve. ¿Quién les compra? ¿Les compra el fondo distress o le compra el fondo high yield? El fondo distress no iba a comprar algo que valía 50 dólares. Y el fondo high yield no iba a comprar algo que rindiera 2% por año.
Entonces, ahora estamos en una situación distinta. Ahora estamos con bonos, como por ejemplo el 35, que tiene 30% de paridad, y los cupones, porque ya es un poco lo mismo que la elección, pero al revés. Han pasado los primeros y peores 2 años de cupones de los bonos. Y empieza el reseteo de los cupones, donde es mucho más violento, que no figura acá, ayer sacamos un informe al respecto, por ejemplo, con los bonos de la provincia de Buenos Aires, que ya ahora empiezan a tener current yields de 2 dígitos, que son los que empiezan a mostrar, por ejemplo, el 38 y el 41 el año que viene. Ahí es donde te pueden comprar los fondos high yield, porque ya empiezan a cobrar una tasa que no se ve en ninguna otra parte del mundo. No, pero la TIR no sirve, porque la TIR es producto de que el pago del capital final descuento que no me lo van a hacer, porque siempre me defaultean. Ahora, el fondo high yield necesita generar ingresos todos los años para terminar dando un determinado rendimiento promedio. Bueno, eso empieza a acomodarse. En algunos bonos, el 35, por ejemplo, tiene una paridad muy baja y se te acomoda más adelante, pero acá tenés un típico bono que te lo puede comprar el fondo distress, y acá empezás a tener bonos que te lo puede comprar el fondo high yield. Todo esto en un momento donde los bonos no valen nada, paradójicamente. Entonces, ahora sí, después de haber estado largo tiempo diciendo por ahora no, por ahora no, por ahora no, bueno, ahora decimos sí, ahora no podés no tener algo de bonos argentinos en cartera, porque te paga el riesgo. Te paga el riesgo y tenés el matching de los que salen con los que entran. Ahora sí puede haber un mercado que empiece a tener quien los compra. Para cerrar, yendo al rubro accionario, acá lo que hay que separar es por sectores, ¿no? Si uno mira la tan aclamada y recomendada, ¿se acuerdan? Acá estuvimos largo tiempo que no íbamos para ningún lado, con Vista, que no ha hecho ni más ni menos que algo muy parecido a lo que hizo Petrobras. En realidad tiene mucha más correlación con PetroRio, con las más small caps de la región, Geopark, PetroRio, pero es un sector que se ha movido todo al unísono, que es un sector que sigue estando barato a pesar de todo lo que subió. Tal vez el único elemento para reducir exposición es, bueno, alguna potencial sorpresa, no, sorpresa no, diría, pero corrección en el precio del petróleo, porque va en contra de los intereses de los que manejan, entre comillas, el mundo, y ya empezamos a verlo con esto de las reservas estratégicas. De todas maneras, yo creo que las petroleras en sí mismas siguen van a tener que seguir manteniendo una ponderación en los portafolios, que después de esta suba uno la puede reducir buscando algún mejor entry point para volver a subir la exposición. Pero definitivamente es un sector que uno empieza a vislumbrar precios de petróleo altos durante más tiempo de lo que el mercado pensaba. Pero no es un fenómeno ni argentino, es un fenómeno global. Siempre todo es un fenómeno global. Cuando uno mira las siderúrgicas pasa lo mismo. Eternium, lo bien que le fue a Eternium, bueno, muy parecido. Fíjense Eternium con Gerdau. Es cierto que Siderúrgica Nacional tuvo una caída, que además tiene un componente tipo Vale, pero quedó también muy desarbitrada contra Vale, que hoy parece ser la más atrasada de todas, donde podría llegar a haber una oportunidad relativa ahí. Pero de nuevo, todo se mueve en la misma línea. ¿Por qué? Porque para producir acero se necesita energía, y la energía pasó a ser carísima en muchas partes del mundo, cosa que en Latinoamérica no. Entonces acá no tenemos ese shock de costos y tenés un shock de precio de venta y tenés, por ende, una dinámica positiva. Todas las empresas que ahora generan una fortuna de caja, la que estaba fundida, como puede ser Siderúrgica Nacional, canceló toda la deuda,
Así que de nuevo son empresas que están baratas. Este es un sector muy complicado per se, en donde además juega muchísimo lo de Rusia y Ucrania, porque eran grandes exportadores de acero. Pero de nuevo, la performance local va de la mano de la performance global. Lo mismo pasa con Aluar, que de hecho, bueno, producto de todo lo que ya hemos hablado de Futaleufú y demás, es cierto que el papel subió muy fuerte desde que hablamos, pero subió incluso mucho menos que una Alcoa, ¿no? Mantiene como un cierto rezago versus Alcoa, porque bueno, la empresa está en proceso del ramp-up de producción, ahora que tiene la energía de Futaleufú, y se espera que pueda empezar a capturar con 100% de la producción este buen momento del sector, ahora pasado este ya primer trimestre del año. Con lo cual, fíjense que la performance va muy de la mano de lo que va sucediendo en los sectores. Hasta con Loma Negra pasa lo mismo. Es un papel que fíjense que se va comportando muy de la mano con Cemex. Van para arriba los dos, van para abajo los dos, ahora empezaron a rebotar los dos. Entonces, tendemos a mirar a Argentina por Argentina en sí mismo y en realidad uno va viendo que los comportamientos tienen cierta conexión, hasta diría incluso en el sector de los bancos, que es el sector más rezagado de todos, donde nosotros empezamos a decir, bueno, es momento para poner también incluso alguna ficha, no solo en Argentina, sino regionalmente, los papeles más locales, que en Brasil puede ser bancos, puede ser Ambev, puede ser Azul, puede ser algún shopping, en una apuesta ya un poquito más larga de decir, bueno, el consumidor de estos países tiene un impacto, va a tener que tener una mejora en su bolsillo real con este cambio de contexto global. Va a tardar eso, pero digamos, ya empiezo como a tomar algún tipo de view en ese sentido. Con lo cual, mundo patas para arriba, los escenarios están complicados a futuro, es más un tema de timing entre lo que ya sabemos que nos puede pasar, que es la recesión, y el hoy. Pueden faltar muchos meses, y en esos meses pueden pasar un montón de cosas. Entonces hay que tener bien claro hacia dónde vamos, pero no ser un fundamentalista. Si no, me shorteo todo el mercado, bueno, vamos a recesión. No, bueno. Seamos pragmáticos, va a haber momentos donde va a haber oportunidades de compra, donde hay rebotes hay que salir, donde posiblemente Latinoamérica o los commodities puedan seguir viviendo un buen momento dentro del contexto actual. Y en ese contexto, Argentina, sí, seguimos por la misma línea de las últimas charlas, en donde tenemos más posición en Argentina, por todo lo dicho, porque hay triggers, puede llegar a haber flujo, y fundamentalmente un contexto que te juega a favor. Si el contexto se da vuelta, cambia absolutamente todo, pero es el hombre y sus circunstancias. Y eso me parece que es lo clave para entender por qué a la Argentina, a pesar de lo mal que está, podría no irle del todo mal hacia adelante en un marco como el actual. ¿No te gusta Argentina? Bueno, jugá el trade con Latinoamérica, con Brasil, con Colombia, con Chile, con Perú. Va todo para el mismo lado. No es que después podrá estar ajustado por volatilidad. Acá es mucho más volátil. Si acá el contexto es positivo, si acá sube 50%, bueno, por ahí la misma cosa en Brasil, porque es más estable y está menos golpeada, sube 30%. Pero es un ajuste que si vos lo ajustás cuando armás el portafolio por la volatilidad implícita de los papeles, vas a estar en términos de ganancia más o menos parecido. Así que concluimos por mi lado. Vamos a ver. Uy, estoy con algún problema
de vista, intentaré leer algunas de las consultas. ¿Cómo ve el nuevo comportamiento en general de las empresas de Estados Unidos y hacia cuáles apunta el futuro? Para mí Estados Unidos es una bolsa que ya medio está haciendo techo. Me concentraría en sectores más bien defensivos, tecnología solo para especular y agarrar rebotes después de fuertes caídas como la que hubo recientemente. Ahora rebotaron, habrá que esperar una nueva caída. Pero no es la bolsa que está más cara, y es una economía que todo el mundo se está jugando al desacople, y a mí me hace acordar mucho al famoso desacople de cuando Estados Unidos estaba en crisis o entrando a la crisis producto de la burbuja inmobiliaria y todo el mundo invertía en Europa porque Europa se iba a desacoplar. Eso en un mundo tan globalizado como el actual no pasa. Así que andaría con cautela, y para mí entramos a un periodo de 12, 18 meses donde hay que tener pocas cosas estructurales y muchas cosas más tácticas de corto plazo. Se compra después de fuertes caídas, se toma ganancia en algún rebote y después por ahí te podés pasar 3 meses mirando el techo hasta que aparezca una nueva oportunidad. Bueno, un poco en línea qué empresas me gustan, tecnológicas. Tecnológicas es una generalidad, ¿no? Hay tecnológicas que empiezan a estar baratas, como por ejemplo Facebook, Amazon, Netflix, y bueno, y alguna otra, que no tienen momentum, no tienen timing, pero si vos me decís, bueno, en caídas, como ya que tuvieron, rebotaron un poquito, por ahí es para construir un portafolio, 3-5 años vista. El problema del sector tecnológico es que es el sector en el cual todo el mundo invirtió durante los últimos 10 años y ahora todo el mundo quiere salir. ¿Para qué? Porque ahora todo el mundo quiere petroleras, mineras, commodities, hedge contra la inflación. Entonces tienen un problema desde el punto de vista ahí de flujos. Así que cuidado con eso. Ternium, lo hablamos, para mí todas las siderúrgicas están baratísimas. Hoy prefiero tener siderurgia nacional por el atraso relativo que tienen, pero es un sector que definitivamente algo vas teniendo y vas operando. A veces tenés una, a veces tenés otra. Argentina, Silvio, es un país de altísimo riesgo. Hoy la estrategia es el carry, posiblemente con bonos SER por 2 o 3 meses, y después por ahí hay que saltar a otro tipo de bonos que pueden ser dólar link. Pero mientras el contexto se mantenga, el dólar financiero, como te digo, la proyección hoy en este contexto, si no estalla ninguna bomba en el mundo que nos cambie todo, uno diría, bueno, el dólar financiero puede valer, sí, 2.40 a fin de año. Con lo cual cualquier opción de tasa le puede llegar a ganar y provocarte una muy buena renta en dólares. Pero eso no está exento de riesgo, ¿no? Estás haciendo carry especulativo en moneda doméstica de un país que no tiene moneda. Así que no es apto para cualquiera. Manejen el riesgo de sus portafolios. No se muevan solo por modas y creencias de ganancias aseguradas. No es algo tampoco que venga de hoy. El carry en bono SER viene de hace 6 meses. Lo que sí se está viendo ahora es entrada de gente de afuera. Los fondos de afuera están entrando a hacer carry y eso acentúa el proceso. Baja aún más el dólar y hay mucho más interés en los bonos, al extremo tal de que el gobierno, cada subasta de bonos que hace, ahora hay prorrateo. Imagínense, la gente se pelea por comprar un bono del Tesoro. Poco pensado para los tiempos actuales. Acciones locales, yo lo que te recomiendo es diversificar, tener un poquito de todo, en petróleo, energía, ahí los actores, aunque hoy yo bajaría la ponderación, yo llegué a tener mucho de energía,
y fui bajando ponderación, pero están Vista, Pampa, YPF. La compañía, a pesar de todo, sigue por el buen camino. Después en regulados, pero ya ahí mirando un poco más el 2023. Y después una bolsa que te obliga a tener bancos, porque la bolsa argentina, nos podemos poner acá a enumerar un montón de acciones, pero son chiquititas. Está bien, le sirve al inversor que quiere comprar 100.000 pesos, pero en donde querés hacer una inversión grande no podés hacerla. Incluso en un papel que a mí me gusta muchísimo, como Aluar, cuesta un montón moverse. Papel que opera 40, 60 palos por día. Entonces hay que considerar eso, hay que estar en instrumentos que después uno pueda salir. Puede haber un montón de oportunidades en papeles chiquitos, pero si después cambia el contexto global, tenés que tener la agilidad de poder salir. Y por ahí en esos papeles chiquititos, después no podés salir y te quedaste con un problema que no querías tener. Bonos ley New York me gustan a mí por un tema también de cara al 2023, que será para analizarlo en otro momento, pero un potencial gobierno de Cambiemos, que en su momento defaulteó la deuda doméstica y la deuda ley local, como eran las letras en dólares, y privilegió seguir pagando la deuda en ley extranjera, a mí me lleva a pensar por el comportamiento histórico, es decir, por las dudas compro ley extranjera. Por el carácter del potencial gobierno que venga. Las acciones argentinas sí están baratas, tan baratas como están también las brasileñas, no es que es solamente un problema de Argentina. Bonos definitivamente por el volumen que tienen, por la relación riesgo-retorno, es un bono hard dollar, ¿no? Es uno de los activos que hoy más me gustan. Para mí hay tranquilamente un 30% de suba potencial, y si el contexto se te mantiene, 50% de suba. Sabemos todo que los bonos argentinos no pueden valer $100, pero tranquilamente un GD 35 puede valer de 31, puede volver a valer 38, y por qué no 45, si todo sale perfecto y bien en Argentina. Después hay que mantener, cada uno sabrá analizar el riesgo de sus portafolios. ¿Hasta cuándo pongo? ¿Hasta dónde me banco esta posición? Siempre hay que pensar qué pasa si el trade sale mal. Así que bueno, ahí está la respuesta. La otra también es una pregunta de SER, con lo cual también está contestada. Bueno, acá vienen algunas iguales a las otras. También ya están mayormente todas las preguntas respondidas. Ya nos pasamos de las 11, así que, bueno, les quiero agradecer a todos por haber participado, a Cohen por el espacio. Les mando un abrazo enorme y, bueno, muy buena jornada para todos.